Buenas noches, gracias por acompañarnos. Estamos en ADN, además de noticias, el periodístico de BTV. Yo creo que hay unos cuantos temas importantes en el Estado, en el gobierno, en el Estado. Y me parece que hay dos o tres que son definitorios, que puede haber un antes y un después. Y que no somos conscientes de que muchas cosas que nos están pasando en otras áreas tienen su origen en esos asuntos. Uno de ellos es el de la primera infancia. ¿Y cómo tratamos a los niños? Yo recordaba que en estos días se cumplieron 30 años de la Convención de los Derechos del Niño, y yo comentaba que Uruguay debería celebrar, no 30, debería celebrar 20, porque después que Naciones Unidas lo aprueba, Uruguay estuvo 10 años demoró para hacerlo ley. Y me parece que eso demuestra de alguna manera la actitud que el país tiene respecto de los niños. Entonces, nos parecía importante, antes de que terminara el año, tocar este tema, y para eso invitamos a dos personas que han dedicado buena parte de su vida a eso, y que para mí son una referencia. Empezamos por la dama, la diputada Cristina Lustenberg. Muchas gracias por estar, Cristina. Muchas gracias a ti, Gabriel, y a la audiencia por, en esta etapa del país tan importante desde el punto de vista político, poner uno de los temas que compartimos, que es de los más importantes que el Uruguay tiene para seguir avanzando. Y por este lado tenemos al doctor José Díaz Rosselló, una eminencia internacional, reconocido en todo el mundo. Viaja por todo el mundo, doctor, muchas gracias por estar. Sí, gracias a Publica, es una referencia, créanme. Tenemos un primer bloque un poquito corto, por unas cuestiones ahí comerciales, pero me gustaría que arrancáramos definiendo, para que la gente ubique, porque mucha gente no tiene idea de lo que es primera infancia. ¿Cómo definimos primera infancia, doctor? Bueno, es una definición de uso. En realidad, infancia es el periodo que un niño no habla. Y primera es, bueno, la primera etapa de la vida. Eso es la primera infancia. Es así como se ha definido, se entiende que tiene un periodo de tiempo. Ese periodo de tiempo es muy desigual porque no es lo mismo los primeros 6 meses de vida que los últimos 6 meses de la primera infancia, que va de 0 a 6 o de 0 a 3. Hoy en día los números tienen publicidad y entonces se habla de 0 a 3 porque son 1000 días. Algunos hablan de 0 a 2 para incluir un periodo muy importante del que tenemos que hablar, que es desde la decisión de tener un hijo hasta tenerlo, que es un periodo de preparación. Si no hay esa etapa, la reproducción queda truncada porque tiene que haber una preparación para tener un hijo y anticipación de sus necesidades, que no son todas durante el embarazo, las mayores necesidades son después que nace. Y es tal vez en esa agenda donde los 1000 días, los 3 años hacen sentido y la voz popular le llama primera infancia. Pero infancia es no hablar. Hay otros que dicen lactancia porque es alimentado a leche. Y hay otros como los brasileños que dicen crianza porque es el periodo de cría. Si yo tuviera que hablar, para mí es más importante el periodo de crianza que llamarle la infancia, que es que no habla. Pero tiene razón con lo que tú decías recién. Como no habla, no reclama a nivel social, reclama a nivel del círculo pequeño. Claro. Cristina, y en el Estado, por lo que te ha tocado vivir, digamos, ¿no? Y experimentar, ¿está identificado o a ver, no sé, están las políticas definidas como primera infancia, separadas de lo que son las políticas de infancia, que son mucho más amplias? Sí, mira, Gabriel, sí, ha sido todo un proceso. O sea, el Uruguay históricamente tiene una deuda muy importante con los niños, niñas y adolescentes, pero particularmente con la idea de concebir la importancia de, como decía el profesor Díaz, de entender la importancia que tienen esos primeros días, que son como una casa, los cimientos. De ahí a mí me ha tocado estar con profesor, mantenemos la misma profesión, médicos pediatras, y después, bueno, tiene la formación como profesor de neonatología, pero hemos compartido desde hace muchos años de trabajar en diferentes ámbitos la importancia que tienen las políticas públicas de primera infancia para que decisores de las políticas lo conceptualicen la importancia que tiene. Yo he estado el año 2005 ocupando lugares de responsabilidad política
Y ahí sí que comenzamos trabajando mucho la importancia que tiene esta primera etapa de la vida. Participamos en la confección de la estrategia de infancia y adolescencia a fines del año 2009. Trabajamos en diferentes lugares de responsabilidad en temas vinculados a mortalidad infantil y a salud de infancia. Y en esta última administración, en el anterior gobierno del expresidente José Mujica, se toma la experiencia que se venía desarrollando en el departamento de Canelones y desarrollamos el programa a nivel nacional Uruguay Crece Contigo, que ahí fue como un hito muy importante para tener a nivel político la importancia que tienen estos primeros días en el desarrollo de las personas con políticas públicas que apoyen y fortalezcan a la familia en las pautas y en la crianza en estos primeros años. Y en esta administración, cuando se genera el Plan Nacional, que siempre venía de infancia y adolescencia, por primera vez se conceptualiza de primera infancia, infancia y adolescencia. Yo creo que eso no es menor, porque lo que empieza es a poner en la dimensión de las políticas públicas la jerarquización que tiene la etapa de los primeros años en el desarrollo de cada uno de nosotros. Fue un hito importante, aumentó la inversión que venimos haciendo desde el punto de vista económico notoriamente, y bueno, después hablaremos de todo lo que queda por hacer, pero creo que cada vez más, y a mí me ha tocado con los dos presidentes que ha tenido nuestra fuerza política, con ministros de Economía, participar en diferentes ámbitos de diseño de las políticas sociales, donde hemos trabajado la importancia que tiene invertir en primera infancia con una concepción de derechos, que es la mejor oportunidad, es donde hay, no solamente es la etapa quizás más rentable desde el punto de vista económico, con evidencia que hay a nivel internacional, nacional, sino que es la estrategia más segura para ir hacia la reducción de la pobreza y de la desigualdad. De eso vamos a avanzar ahora. Diego, ¿tenemos tiempo de pasar alguna gráfica antes de ir a la primera tanda? Vamos a ver algunas gráficas que nos pinten un poco el panorama desde lo cuantitativo, desde los estudios. Primera infancia, 1 de cada 5 niños vive en la pobreza en Uruguay. 1 de cada 5 niños presenta algún tipo de alteración en el desarrollo psicomotor. 10% de los menores de 2 años tienen sobrepeso. La anemia infantil entre los 6 y los 23 meses es del 31,5%. El 5% de los menores de 5 años tiene retraso en la talla. El gasto público en infancia pasó de 20,7% en 2005 al 22% en 2015. No están muy actualizados estos datos, pero bueno, por lo menos vemos una tendencia a eso. ¿Se sigue manteniendo esto de que en infancia se invierte en políticas sociales de infancia 1/3 de lo que se invierte en adultos? Sí, en realidad es un cuarto. Un cuarto, casi nos llega al 25%. Ha aumentado, todo el gasto de políticas sociales ha aumentado 2,3 con respecto en general a lo que se venía invirtiendo antes, pero lo que particularmente, y todos los estudios que se han hecho desde la Dirección de Evaluación y Monitoreo, desde la OPP, ahora hubo una inversión fuerte que tiene que ver con primera infancia, que es la puesta en marcha del Sistema Nacional Integrado de Cuidados, favoreciendo la inserción de los niños en centros vinculados a educación inicial y primera infancia. Pero todavía no llega a ser un 25%, Vamos a de lo que invertimos en adultos. Un 25% de lo que invertimos en adultos. Vamos a terminar de ver las placas, por favor, antes de ir a la tanda. Las que nos faltaban. En 2010 fue el 23,7% del total de gasto público social. En 2018 se atendieron 4.131 casos de violencia severa contra niños y adolescentes. Esto equivale a más de 11 intervenciones por día, para ver cómo tratamos a los niños. 60% de los niños sufre algún tipo de violencia. Estos son datos de Uruguay Crece Contigo. 32% sufre maltrato emocional, 25% maltrato físico, 23% abuso sexual, 20% negligencia. Con estos datos, bastante alarmantes, algunos de ellos, nos vamos a la tanda y cuando volvamos vamos a seguir profundizando en algunos de estos aspectos que apenas esbozaron Cristina Lustenberg y el doctor Díaz Rosselló.